tal? Buenos días, mi nombre es Andrés y voy a hablar acerca de los triángulos del cuello. ¿Ok? Bueno, vamos a encontrar que los triángulos del cuello los vamos a clasificar en dos. En un triángulo anterior, que es este, y en un triángulo posterior. Bueno, vamos a hablar de los límites del triángulo anterior, que va a ser este que está aquí. ¿Ok? Va a ser la línea, en su parte anterior, va a ser la línea media del cuello. En su parte posterior va a ser el borde anterior del esternocleidomastoideo y en su borde superior va a ser el borde inferior de la mandíbula. Dentro de estos vamos a encontrar otros triángulos, que el primero que vamos a hablar va a ser el triángulo submandibular o submaxilar inferior. Bueno, en su parte anterior, como podemos ver aquí, va a ser el borde posterior del vientre anterior del digástrico. ¿Okay? En su parte posterior va a ser el borde anterior, aquí lo podemos ver, el borde anterior del vientre posterior del digástrico. Y en su borde inferior vamos a tener el borde inferior de la mandíbula. En la parte superior va a ser el borde inferior de la mandíbula. ¿Ok? Bueno, ¿qué vamos a encontrar en este triángulo? Se encontrará la glándula salival, submaxilar, la arteria y la vena facial del nervio craneal número 11, que es el hipogloso. Ahora vamos a hablar del triángulo carotídeo, que lo podemos encontrar aquí. Aquí está. Bueno, en su parte anterior vamos a tener aquí. En su parte anterior vamos a tener el borde superior del vientre superior del homoioideo. En el posterior vamos a tener el borde anterior del esternocleidomastoideo y en la parte superior vamos a tener al borde inferior del vientre posterior del digástrico. Que vamos a encontrar aquí, se encuentran el paquete neurovascular del cuello, la vena carotidia y yugular, y vamos a encontrar también el nervio craneal número 10, que va a ser el vago. Ahora, vamos a encontrar también en esto mismo el triángulo muscular. Ahora, el triángulo muscular que está aquí, de color morado, que lo tenemos aquí, bueno, vamos a delimitarlo. En su límite anterior va a ser la línea media anterior del cuello. En su parte posterior va a ser el borde anterior del esternocleidomastoideo y en su borde inferior vamos a tener el borde anterior del ECOM. ¿Okay? Y en su borde posterior es el borde inferior del vientre superior del homoioideo. ¿Okay? Ahora vamos a hablar también del triángulo submentoniano. El triángulo submentoniano aquí lo vamos a encontrar, este pequeño que está aquí. Bueno, y este va a ser en la parte anterior, lo va a delimitar la línea media anterior del cuello y también la línea anterior del cuello, y también en su parte posterior el borde anterior del vientre anterior del digástrico y en su parte inferior el hueso yoides. Bueno, en este vamos a encontrar las glándulas, los ganglios linfáticos, y vamos a encontrar pequeñas venas que forman la vena yugular anterior. ¿Okay? Ahora vamos a pasarnos con el triángulo posterior, que es este que está aquí. Bueno, el triángulo posterior. Bueno, en su límite anterior vamos a encontrar el borde posterior del ECOM. Aquí lo podemos ver, borde posterior del ECOM. Y en su parte posterior vamos a ver el borde anterior del trapecio y en la parte inferior a la clavícula. Bueno, esto lo vamos a dividir en el triángulo occipital y el triángulo subclavio, que aquí vamos a encontrarlo.
En el triángulo occipital vamos a encontrar en su parte anterior el borde posterior del ECOM. Vamos a encontrar el borde posterior del ECOM. También vamos a encontrar en la parte posterior el borde anterior del trapecio. Y en el parte inferior vamos a encontrar el borde superior del vientre inferior del homoioideo. Ok, en esto vamos a encontrar la vena yugular externa, la vena cervical externa y el nervio craneal número 9, que es el accesorio. En el triángulo subclavio, que tenemos aquí, vamos a tener el borde anterior, el borde posterior del ECOM. Vamos a encontrar de igual manera en su parte posterior el borde inferior del vientre inferior del homoioideo y en la parte inferior a la clavícula. Okay. Y esto sería los triángulos del cuello.